considerando que nadie me contesta, voy a asumir que todos lo pudieron hacer perfectamente bien. Quien tenga alguna duda, me escribe, me hace un mensaje en el campus y lo vamos viendo. Yo necesito que hoy avancemos porque en realidad en mi cabeza tenía que nos quedaban 3 clases, con la clase que perdimos el martes pasado por el paro docente, parecería que... Sí, te escucho. Le pido un favor, ¿se podrá acercar al micrófono porque sale con mucho eco cuando se habla y no se entiende? Lo tengo acá el micrófono, ¿será que me lo tengo que poner así en la...? Bien, bueno, me lo dejo en la mano entonces. Les decía que quizás hoy y la próxima clase vaya un poquito rápido porque hemos perdido el martes pasado por el paro docente y no vamos a poder recuperar, al menos no por ahora. Entonces lo que deberíamos haber visto en 3 clases, vamos a tratar de verlo en 2, aunque sea 100 rasgos generales, para que a ustedes les vayan quedando las herramientas y de última después puedan ustedes por sí mismos investigar al que les resulte necesario este tema. En particular hoy vamos a tratar de ver y de que a ustedes les quede una idea clara de cómo es el proceso de compras y licitaciones, de compras y contrataciones que se usa en la facultad. Es el mismo proceso que se usa en el rectorado, en toda la universidad, en todas las universidades y en realidad en toda la administración pública nacional. ¿Se acuerdan que en su momento dijimos que teníamos una suerte de codificadores de gastos, de ingresos, estas categorías programáticas que vimos, las fuentes de financiamiento? Toda esa información es de alguna manera compartida y utilizada y reglamentada por todo el Estado, por toda la administración pública nacional. Y por lo tanto, la manera de comprar también es común a toda la administración pública. En este momento nos rigen para este tema de las compras 2 reglamentaciones que son las principales. Luego hay un montón de anexos, de accesorios, que para hilar finito podríamos necesitar, y de hecho, quien ejerce la función de comprador, de jefe de compras o de auxiliar de compras y contrataciones de su facultad, seguramente las va a necesitar. Para nosotros, que solo por esta vez necesitamos una suerte de conocimientos generales, nos alcanza con saber que las 2 reglamentaciones principales son el decreto 1023, que es viejito, que es del 2001, pero donde está el régimen general de contrataciones, ¿sí? Todo lo que se contrate y se compre en el Estado debe ser realizado, todo el trámite está regulado y controlado por este decreto. Luego, un montón de años después, este decreto se reglamenta en detalle a través del decreto 893 del 2012. Uno es el régimen general, el otro es el reglamento, que es un poquito más detallado. Vamos a ir viendo los puntos principales de cada uno de estos decretos y ustedes vayan cortándome a medida que necesiten aclarar algo si voy demasiado rápido. El artículo 3 del 1023 habla de los principios generales para comprar en el Estado. ¿Por qué principios generales? Porque no podemos salir a comprar libremente lo que querramos, sin rendirle cuenta a nadie, sin pensar en la institución como tal,
Y entonces, estos principios rectores de todo el procedimiento de compras se refieren sobre todo, dice, a la razonabilidad del proyecto y a la eficiencia de la contratación. ¿Por qué? Porque obviamente, si soy una universidad y una facultad que enseña ingeniería, en principio jamás priorizaría una compra de semovientes. Quizás para la facultad de agronomía y veterinaria comprar una vaca sea fundamental, pero para nosotros no. Entonces tengo que empezar por asegurar que lo que voy a comprar sea razonable. ¿Por qué? Porque yo debo asegurar que en mi institución, a través de mi trabajo, a través de lo que yo compre, realizo una eficaz gestión de los recursos, atendiendo los intereses de toda mi comunidad, atendiendo el interés público al cual me he comprometido a cumplir y obviamente el resultado esperado tiene que ver con comprar lo que realmente necesito. Algún Bartolo que por ahí existe en las universidades y en todas las instituciones pide una computadora. Yo tengo que asegurarme de comprar una computadora que sirva para las tareas que se realizan en ese lugar donde me lo pidieron. Ahí está esto de cumplir con el interés público y con el resultado. No puedo ni comprar una supercomputadora que me sirva para gestionar cálculos y procedimientos matemáticos de última generación para poner en una oficina administrativa. Así como no puedo comprar una computadora básica como las que nosotros tenemos en las oficinas para un grupo de investigación. En eso tenemos que estar atentos. Habla de promover la concurrencia de interesados. ¿Para qué? Para que realmente cuando se realiza una compulsa de precios, la competencia funcione bien y compremos lo mejor que podamos al mejor precio posible. Ustedes van a ver a lo largo de todo el desarrollo de esta clase que buena parte del trámite administrativo, de la sustanciación de un expediente para una compra o una contratación, tiene que ver con que todos los procedimientos que realizamos y todos los pasos que vamos realizando, permitan mostrar una absoluta transparencia en lo que hacemos. En estos tiempos, sobre todo, en los cuales la crisis económica y los sistemas de control del Estado están como a la orden del día, es muy importante, quizás yo en 35 años que hace que trabajo en la facultad, les diría que es la primera vez que los controles desde la Sindicatura General, desde la Auditoría Interna del Rectorado, incluso desde la Secretaría de Políticas Universitarias, son tan estrictos. ¿Sí? Entonces, ustedes, funcionando como un equipo de gestión, necesitan hacerse responsables y confiados en esto de que todo lo que realizan está bien realizado y está transparente y mostrable a quien lo necesite. Entonces ustedes van a ver que muchas de estas cosas que hacemos cuando sustanciamos una compra van orientadas a esto de que todo sea transparente. Y esto es muy importante porque es como que estamos muy acostumbrados a escuchar que los dineros públicos se derrocharon, que hubo malversación de fondos en las obras públicas, que los bolsos de López, que qué sé yo, un montón de cosas que son de conocimiento público. Si ustedes todas estas cosas y todos estos dichos que venimos escuchando los traspolan
a la oficina de compras de sus facultades y ahora prestan un mínimo de atención a estas reglamentaciones, se van a dar cuenta que en realidad, para llegar a la instancia en la que estamos hoy, donde todo genera desconfianza, donde nadie confía en nadie, donde todo parece trucho, por decirlo de alguna manera, o fácil de puentear, donde todas las reglamentaciones se nos quieren vender como obsoletas y como innecesarias, hoy vamos a poder ver que si realmente nosotros como compradores, como directores, como decanos, como rectores, como funcionarios públicos, nos apegamos a la normativa, no deberíamos estar teniendo ningún tipo de temores cuando nos vengan a controlar. Y si hay personas que están comprometidas en esta suerte de actos delictivos, porque de hecho son actos delictivos, es porque quisieron. O sea, nadie puede desconocer este tipo de normativa. Entonces, si hay coimas, si hay documentación no controlada, si hay permisos entregados y otorgados donde no debía haberlos, es porque alguien decidió hacer caso omiso a la reglamentación. Entonces, aunque parezca tedioso, es bueno conocerla, aunque sean rasgos generales. Todas las actuaciones, todo lo que se realiza en el departamento de compras tiene una multiplicidad de publicaciones y de publicidades. De manera que desde la parte pública hasta la parte privada, quien está interesado en conocer esto tiene lugares donde mirar. Publicamos en el boletín oficial, publicamos en los diarios de mayor tirada, publicamos en los portales de internet del Estado, hacemos gestiones por correo electrónico, podemos generar infinidad de maneras de comunicar. Cuanto más comunicamos, más transparentes somos. Y obviamente en esto empieza a jugar siempre la responsabilidad de cada uno de los agentes del Estado en la realización de sus tareas. Especialmente es importante que tomen conciencia de la importancia de sus decisiones las personas que están encargadas de autorizar, de aprobar o de gestionar en general todas las contrataciones del Estado. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos para el Estado, cuando compramos para el Estado, cuando contratamos para el Estado, estamos expuestos. Y dejo de ser Nancy, directora de Contabilidad y Finanzas, para ser Nancy, que actúa por cuenta, orden y con dineros que son del Estado. Y entonces mi imagen deja de ser privada para ser pública. Mi firma y mi sello empieza a aparecer en un montón de papeles y esos papeles circulan libremente, y en esta época de la tecnología hay que ser muy cautos. Nosotros estamos acostumbrados a escanear una orden de provisión y a enviarla al proveedor, estamos acostumbrados a movernos en los portales de internet. Entonces toda esa información es pública. Y como es pública debe ser transparente, y como debe ser transparente es mi responsabilidad que las cosas estén bien hechas, mía y de cada uno de los agentes que intervenimos en estas historias. Y obviamente siempre tratar de que... Sí, escucho. Una consulta antes de continuar. En lo que se refiere a publicidad y difusión de las actuaciones, cualquier contratación o cualquier compra... Acércate al micrófono, por favor, que te pierdo. A ver, no te estoy escuchando nada.
Veo manito levantada, pero no logro escuchar quién me está preguntando. Hola, ¿ahora? Ahora sí. Bueno, mientras ustedes resuelven este temita, Patricia necesita decirles algo. Le presto un ratito a ella el micrófono y luego los escucho a ustedes. Hola a todos, bienvenido a la última etapa. Bueno, escúchenme, espero, hay pocas facultades, La Rioja me dijo que hoy no se va a conectar. Una cuestión, empieza el último nivel de la carrera. Va a estar formado por las 2 semanas estas, las clases con economía que pertenecen al cuatrimestre anterior. Luego va a haber intensivo lo que es normativa institucional con Silvia Morales, que es licenciada en Sociología y es no docente de aquí de la facultad. Y después se van a dictar los días martes de 2 a 4 la electiva académico-administrativa, donde las primeras clases, que van a ser casi 8, la van a estar dando Quiroga, toda la parte de CISACAD, y luego Marchetti, CISADMIN, y al finalizar todo lo que es reglamentación académica y administrativa. Esa se dicta los días martes. Los días jueves se dicta la otra electiva, de lo cual ustedes tienen que elegir una, o la académica o la de mantenimiento y servicios, que o pueden hacer las dos, pero se reciben aprobando una, ¿se entiende? La de los días jueves la va a dar Brunas, donde en la primera etapa se da todo lo que es higiene y seguridad, y en la última se va a dar parte de eléctrica, que son entre 4 y 5 clases. Eso hasta fin de año. Ustedes tienen que elegir una de ellas. Las materias ya están creadas, ahora estamos terminando porque quedaron 12 alumnos que deben asignaturas, que van a tener tiempo hasta el 31 de agosto para completarla, para poder cursar tercero. Y si no, después ya desde lo administrativo es como que ya no lo podemos resolver más porque tengo que tener las actas confeccionadas antes que empiecen a cursar. Eligen una de las 2 electivas. También va a haber un link para que vayan cargando las constancias para cultura general para el último nivel, así con esas constancias de aprobación de cursos de capacitación ya aprobarían esa asignatura que se acredita. La cuestión que es importante, este año, por lo que se ve, va a ser un año bastante discontinuo por los paros docentes. Entonces, yo les propongo lo siguiente. Si bien normalmente cuando se adhieren al paro, generalmente aquí no se van a dar clases, o al menos se está viniendo con esa tendencia, hay una materia que es la práctica supervisada, que yo siempre la di en este cuatrimestre, que ahora se complica porque yo los viernes no puedo dar clase. Voy a aprovechar a que hagamos la asignatura práctica supervisada en el caso que hubiese paro. Por eso yo les voy a poner la consigna y alguna de las clases de normativa institucional les voy a explicar qué es lo que tienen que hacer ustedes. Es un trabajo individual de autoevaluación de sus propios trabajos o del que aspiran a acceder, digamos. Eligen una función, si tienen la autorización de sus directivos, hacen un trabajo donde se analiza absolutamente todo lo que vieron, desde lo informático, la parte edilicia, los indicadores, la parte reglamentaria, recursos humanos, cuestiones jerárquicas, todo lo que fueron aprendiendo de todas las materias se vuelca ahí y se hace un informe, con formato de informe. Con ese informe van a sacar algunos inconvenientes y luego va a ser el tema para que hagan el proyecto final en el último cuatrimestre a principio del año que viene. Dicho todo esto, lo más importante y lo que me urge es de aquellas personas que deben fundamentalmente legislación. Ya acordé con Sergio, mándenme todos los trabajos a mí, los que no tienen calificaciones, y los van a volver a evaluar. Y en el caso de las materias del primer nivel de Carlos Giorgetti, él en esta semana me estaría mandando las nuevas consignas. En realidad son las mismas consignas que los alumnos que cumplieron los plazos, y les va a dar una consigna más para aquellos que se retrasaron. Les pido que en esa asignatura fundamentalmente se ponga al día, después el resto ya
las calificaciones están todas volcadas y en principio ya no habría inconveniente para que empiecen la última etapa de la carrera. ¿Quieren hacer alguna preguntita? Sí, Patricia Villa María. Acá Juan Bustos te debía el trabajo final de legislación. No el trabajo final del anterior, creo que era el 3. Lo subimos al campus de él. No sé, ¿lo tenemos que reenviar a otro lugar? No, si vos lo subiste al campus de Sergio, nosotros vamos a rastrear de todas las calificaciones que faltan, los distintos trabajos. Yo tengo entendido que era un práctico y un trabajo final. ¿Pueden decir que son 2? No, solamente un práctico. Es un práctico y un trabajo final. Todas las personas que tengan, nosotros vamos a centralizar, lo mandamos y él nos actualizaría las calificaciones en un acta que nosotros ya tenemos reservada. Pero a mí me urge eso, digamos, para que ustedes tengan en condiciones para todo aprobado primer año para empezar a cursar tercero. Y lo mismo con lo de Carlos. Carlos le da oportunidad hasta el 31 de agosto, así normalizan todos y ya nos enganchamos la última etapa todos juntos. Patricia, San San Francisco. Sí. Una pregunta. Yo estoy debiendo 3 materias del primer cuatrimestre. ¿También te las paso los prácticos a tu mail? Sí. ¿Cuáles son? Sistemas, taller de tecnología y teoría de las organizaciones. Bien. Fíjate que en la parte de la asignatura recuperatoria, si estás asociada ahí, tenés las consignas claro, ahí tengo prácticos, sí. Dale. Bueno, eso también tenés tiempo hasta el 31 de agosto, ¿sabes? Listo. Y me lo Patricia, mandan a mí. ¿Sí? Patricia, te consulto, Sí. las electivas, Sí. ¿de qué forma se va a hacer el listado de los grupos? ¿Cuál va el martes, cuál va el jueves? Yo voy a poner en el link, voy a poner un foro con los dos y ustedes responden sobre el foro quién va en una electiva y quién va en la otra. Pero eso tenemos tiempo hasta que empiece normativa institucional, 15 días, y ahí va a aparecer un link donde cada uno va a escoger una de las 2 asignaturas. Las evaluaciones de la parte de académico-administrativa es un multiple choice que hacen normalmente la parte del sistema de rectorado. Y el otro hacen evaluaciones o tipo trabajos prácticos en la parte de higiene y seguridad y un trabajo final que es la parte de electricidad. Ok, gracias. Dale. ¿Ninguna consulta más? Los dejo con Nancy. De la electiva, perdón, ¿no? De la electiva es cursada, no es como una práctica supervisada, nada que ver una cosa con la otra. No, nada que ver. La práctica supervisada es un trabajo, normalmente las prácticas son actividades que se hacen en determinados sectores. En el caso nuestro, nosotros no lo hicimos de ese modo para no generar muchos movimientos y sobre todo que somos muchos dentro de las distintas facultades regionales. Lo que hacemos es, aplicando lo que ustedes aprendieron de las materias, hacer una autoevaluación de sus propios lugares de trabajo o de lugares que ustedes quieran aprender. O sea, piden autorización en un área y desde ahí empiezan a evaluar con los distintos ítems que yo les voy a dar para que ustedes hagan una evaluación. Una vez que hacen el estudio completo, generalmente tienen que sacar de ahí una idea y con esa idea después nosotros lo enganchamos para que ustedes puedan hacer el trabajo final, el proyecto final para recibirse. ¿Va a estar el año que viene? El trabajo final. Mira, la práctica supervisada, en realidad, como este año, por lo que se ve y lo que se sabe, que va a haber varios paros docentes, yo en esos días, si no se llega a dar clases, quiero que ustedes avancen con la práctica, porque a mí me interesaría, se complica porque no puedo dar las clases los viernes, pero a mí me interesaría que eso lo tengan terminado o al menos avanzado este año, para que el año que viene solo quede atención al público y la parte de proyecto final, así en julio ya se puede empezar a recibir todos. Bueno, los dejo así cursan con Nancy. Chao, hasta luego. Gracias, Nancy.
Bueno, qué bueno que ya están en el final, ¿no? Ya les queda poquito, así que aprovechen y terminen y aprovechen estas últimas materias que sin duda les van a resultar de mucha utilidad en la práctica. Alguien me estaba consultando el tema de la publicidad y difusión de las actuaciones del Departamento de Contrataciones. A ver si ahora puedo escucharlos. Sí, profe. Lo que le quería consultar es la publicidad y la difusión de las actuaciones. Cuando se hace una contratación o una compra, ¿tiene que tener un monto determinado para publicitar o sobre cualquier tipo de contratación y compra se tiene que publicitar? Se publicita todo. Ahora vamos a ver cuando veamos en detalle qué tipo de publicidad se le hace a cada tipo de contratación. A medida que aumenta el monto estimado de la contratación, aumenta la obligatoriedad de publicidad, ¿sí? Pero todas se publican en el boletín, en los diarios, en Argentina Compra, como mínima, o sea, la normativa en este caso es de mínima y a partir de ahí se publicita de todas las maneras que la facultad o la institución consideren necesarias y apropiadas. El reglamento en esto habla de cantidad de días y de tipo de medios de comunicación en cuanto a la tirada y a la llegada. En la práctica, cuando publicamos las actuaciones de compras y contrataciones en los portales del Estado, en Argentina Compra, por ejemplo, o en Comprar, la llegada a las empresas de todo el país es impresionante. Realmente hay mucho empresario, hay mucho comercio que entra a mirar los portales del Estado y que tiene ganas de vender. Entonces, como consejo, siempre es muy bueno utilizar las herramientas que el Estado propone. A veces es engorroso, a veces no es fácil entrar, suelen ser páginas y portales que no son 100% amigables, pero es bueno hacer el esfuerzo. Nosotros, desde que empezamos a publicar en Argentina Compra, sobre todo hemos tenido ofertas en equipamiento de laboratorio y en equipamiento informático a muy buenos precios, desde empresas básicamente de Buenos Aires, desde Córdoba, desde Rosario, que compiten y muchas veces ganan a nuestras empresas de acá de Santa Fe. Y la realidad es que no hemos tenido grandes dificultades con estas empresas a la hora de entregar, a la hora de pagar, a la hora de retener, porque suelen ser empresas que están acostumbradas a trabajar con el Estado. Entonces, para ellos es una venta más y para nosotros es simplificar las cosas también cuando nos encontramos con un proveedor que está acostumbrado a todas estas cuestiones tan de oficina que tenemos, ¿sí? Igual ahora en una de las próximas filminas seguramente va a ir apareciendo esto de cuántos días y en qué medios es obligatorio publicar. Y siempre un punto que es importante a tener en cuenta es esto de poder tratar de igual manera a los dos actores importantes en una compra, al que necesita los elementos y al que nos quiere vender. Tanto el interesado como el oferente, tanto el que necesita comprar como el que necesita vender, son igualmente importantes y merecen el mismo tratamiento en cuanto a consultas, en cuanto a facilitarles la mayor cantidad de información, a tratar de facilitarles los procedimientos y los conocimientos también. Este decreto 1023
regula, comprende todos estos contratos. Fíjense, porque a veces nosotros en las facultades tenemos la noción errónea de que algunas cosas se pueden hacer sin hacer una contratación. El decreto dice que toda compraventa, suministros, servicios, locaciones, consultoría, alquileres, permutas, concesiones de uso están comprendidos en la normativa. Siempre que se usen dineros públicos para contratar, para comprar o para vender, necesito mirar este decreto para no meter la pata. Hay un listado de contratos que están expresamente excluidos, que ya los vamos a ver, pero todo lo que hagamos, a veces, aunque nos resulte tedioso, la contratación de un consultor, de un traductor, una compra de combustible, una compra de pasaje, servicios cuando no son los públicos, que ya vimos que están regulados por aquella normativa de contratar con las empresas del Estado, en el caso de los pasajes, en el caso del combustible. Todos esos procedimientos, todos esos contratos deben adecuarse a esta normativa. Y por supuesto, la obra pública. La obra pública en sus aspectos generales está reglamentado por este decreto y luego tiene su normativa propia en detalle y específica para todo lo que es construcciones en el ámbito del Estado. ¿Qué se excluye? ¿Qué cosas podríamos no incluir o no tener en cuenta a la hora de aplicar el decreto de compras, como lo llamamos nosotros? Los sueldos, o sea, contratar un empleado de planta permanente no se hace a través de una contratación o de una licitación. Seguramente cada institución tiene su manera de contratar personal. Las compras por caja chica, que en realidad en muchas facultades se usa, en Santa Fe no se usa el régimen de caja chica, porque hemos tenido dificultades a la hora después de rendirla y de mostrar transparentemente cómo hemos utilizado el dinero, pero en general el régimen de caja chica, y tal como su nombre lo indica, es para los pequeños gastos de los centros de costo, de las unidades de asignación de crédito, quedan excluidas. Es como que cada responsable de caja chica se hace cargo de comprar lo que necesita, de asegurarse que los comprobantes que recibe a cambio sean los legales y reglamentarios, y a la hora de rendir podrían hacerlo con una simple rendición de gastos. Entonces, en este tema de la caja chica no nos vamos a meter por ahora. Si llegamos en la última clase, vamos a tratar de hacer un ejemplo. Si en particular alguno de ustedes tiene necesidad de aprender a usar la caja chica porque en su facultad tienen alguna dificultad con este tema, me lo avisa y vemos la manera de que sí o sí lo veamos. Obviamente que están excluidos también los contratos que se celebren con otros estados, ¿sí? Con estados extranjeros, porque ahí empieza a regir todo esto del comercio exterior y todas los contratos que se financien con recursos que provengan de organismos extranjeros. Tiene toda una normativa particular y especial que se salen, que se autoexcluyen de este decreto de compras del Estado. Y obviamente aquellos contratos o aquellas operaciones en las cuales necesitemos crédito público. Es lo que sería para el Estado nacional esto de
salir a pedir financiación, financiamiento, esto de la deuda externa, esto de pedir dinero prestado, tampoco está arreglado por este decreto. En el artículo 10, el decreto habla específicamente de las personas, los agentes o los funcionarios que tenemos la responsabilidad de llevar adelante un trámite de compras. Y fíjense que el texto es absolutamente tajante en esto y no deja lugar a dudas. Dice, será causal determinante de rechazo de la propuesta, oferta o de la rescisión de cualquier contrato el hecho de dar u ofrecer dinero o cualquier dádiva. Esta palabrita que nosotros conocemos en el común de nuestro vocabulario, esto de la coima, esto del sobre por debajo del escritorio, esto de que aunque a veces no sea tan transparente o tan evidente, como un sobre o como una oferta y una aceptación de dinero en efectivo no para regular, sino para favorecer a unos o para rechazar la oferta de otros, y que pueden ser las cosas más mínimas, ¿no? Que puede ser cualquier tipo de oferta que nos hagan a cambio de una decisión que no esté 100% de acuerdo a la norma, es causal de rechazo o es causal de rescisión del contrato. Y fíjense que en esto estamos todos los funcionarios o todos los empleados que tengamos algún tipo de responsabilidad o de competencia, dice el decreto, referido a esto de sustanciar un contrato. Yo tengo que elegir entre 3 proveedores que me cotizaron un bien parecido a un precio parecido. De esos 3, uno es mi amigo, entonces se lo adjudico a él. La norma dice que no puedo hacer eso, que yo primero tengo que comprarle sí o sí al que tiene el mejor precio, y que en el caso de que esa oferta de menor precio no sea exactamente el bien que he pedido y que tenga alguna diferencia técnica, el que tiene que tomar la decisión es el solicitante del bien. Entonces el amiguismo deja de jugar, debería dejar de existir. Con eso, de alguna manera, podemos evitar todo el tema de la impugnación, de las vistas acaloradas de los expedientes, y siempre parándonos en esto. Si soy transparente, puedo mostrar. Si puedo mostrar con tranquilidad, puedo dormir con tranquilidad y no tengo ningún problema a la hora de cumplir mis funciones y a la hora de rendir cuentas de mis funciones. Y fíjense que aquí aparece esto de hacer valer la influencia de un cargo ante otro funcionario. A veces la empresa oferente no es amiga del jefe de compras, sino que es amiga del decano. Entonces el decano podría venir y decirme, mirá Nancy, tenés que adjudicarle a este la obra pública. Y yo tengo que ser capaz de, conociendo la normativa, decirle, no, mirá, debo adjudicarle a fulanito por este motivo. Y ahí, en ese motivo, me quedo tranquila y hago las cosas como corresponden. Y juega un poco la influencia del cargo y juega un poco esto de los vínculos y de las relaciones de poder o de influencia. ¿Está bien?
Vieron que hay personas a veces en las instituciones que, si bien no tienen un cargo, tienen un nombre muy importante y se los escucha mucho. Esta imagen del dinero pasado de mano en mano a escondidas es la típica imagen de la coima, es la típica imagen del arreglo por dinero, ¿no? Con total confianza les digo a ustedes, es bueno evitar este tipo de cosas, aunque estén en el imaginario popular, que todo el que compra para el Estado recibe una coima, se puede comprar sin coimear, sin recibir coima y se puede trabajar tranquilo cuando estamos parados y en conocimiento de la normativa. La Oficina Anticorrupción dice que serán considerados sujetos activos de esta conducta del dar o del ofrecer dádivas o dineros quienes hayan cometido tales actos en interés del contratista directa o indirectamente. Con cualquiera que yo haga un arreglo extrarreglamentario, estoy cayendo en esta actividad que es delito. Esté comprando una virome o una obra pública, esté comprando elementos de limpieza o esté gestionando un leasing por un vehículo. La pena, en última instancia, va a ser la misma. Y fíjense lo que dice el último párrafo. Las consecuencias de estas acciones se producirán aún cuando solo tengamos el grado de tentativa. Aunque no lleguemos a aceptar esta suerte de dádiva, con solo haberlo propuesto, estamos delinquiendo, ¿sí? Estamos de alguna manera haciendo lo no debido, lo no correcto. Ni siquiera necesito llegar a tener el dinero en mi mano. Y si ya vamos a entrar en el trámite propiamente dicho de una compra, vieron que siempre que hacemos algo en la facultad necesitamos un acto administrativo que nos avale. Acto administrativo es una resolución del decano, una resolución del rector, del consejo directivo, del consejo superior. Acto administrativo es un papelucho firmado por las autoridades que tengan competencia y que de alguna manera avalan mi actuación. En el caso de una compra, que ustedes ya van a ver que tiene muchos pasos a seguir, siempre a cada paso de la compra necesitamos un cierto acto administrativo. Luego, a medida que vayamos avanzando en cada uno de estos pasos, vamos a ir viendo cuál es el acto administrativo que necesitamos. Pero sí o sí, antes de comenzar una convocatoria, necesito que el decano me autorice a comprar ropa de trabajo. Y en base al monto necesito que el decano me autorice a abrir una compra directa, abrir una licitación privada, una licitación pública. No se preocupen que ya vamos a ver cómo seleccionar el procedimiento. Obviamente necesitamos tener un pliego de bases y condiciones que sea de uso general y para cada compra en particular, en caso de ser necesario, vamos a tener un acto administrativo también que nos permita de alguna manera regular lo que necesitemos. Tenemos un pliego general y tenemos particulares para el caso que lo necesitemos. Cuando compramos elementos de uso común, artículos de librería, artículos de limpieza, usamos el pliego
de bases y condiciones generales. En determinadas ocasiones compramos, por ejemplo, elementos de laboratorio, equipamiento de laboratorio que son de importación y ya necesitamos un pliego particular que nos permita relacionarnos con los agentes importadores. En el caso de que no tengamos oferentes o que no hayamos podido comprar porque las cotizaciones son demasiado altas, acá también es el decano quien declara desierta una compra. Cuando se hacen compras con etapa múltiple, que es una manera particular de comprar en la cual es como que tenemos una amplia oferta, una cantidad muy grande de proveedores que se presentan a la licitación y hay diversas etapas en la selección. No se trata de diversas etapas en la entrega o en la prosecución del trámite, ¿no? Es solo etapa múltiple en la selección del proveedor que se va a hacer cargo de la compra. Necesito acto administrativo si necesito penalizar o sancionar a algún proveedor, el procedimiento de selección, si por algún motivo en el medio debo dejar sin efecto la compra. Para revocar un acto administrativo sí o sí necesito otro. O sea, el decano hoy me dice, sí, Nancy, te autorizo a comprar el robot para el Centro de Investigación en Robótica y mañana me dice, no, vamos a priorizar la compra de pupitres. Bueno, necesito que el decano escriba que no me va a dejar comprar. Y obviamente, cada vez que necesito suspender, rescatar tiene que ver con esto de, tengo una compra que está a mitad de procedimiento y necesito pararla un poco, eso es lo que para nosotros es un rescate del expediente, ¿sí? Un rescate del contrato hasta que se vuelvan a dar las condiciones para proseguir el trámite. Todas esas etapas necesitan un acto administrativo que las avale. ¿Quién es el responsable de todas estas actuaciones? El funcionario que firma. En el caso nuestro de las universidades, de las facultades, casi todas las actuaciones de un expediente de compra o de contratación están firmadas por el jefe de compras, por el director de contabilidad y finanzas o por el director de administración en las facultades más chicas y por el secretario administrativo. Luego hay algunas pocas instancias en las cuales interviene, por ejemplo, un comité de evaluación de ofertas, un comité de recepción. Bueno, todos los firmantes de los papeles son responsables por daños que por su dolo, culpa o negligencia se cause al Estado Nacional. Mirá, yo estaba esperando viromes Vic y me trajiste unas viromes que son pichicho y no me andan. Si yo no protesto y tengo 100 viromes que no funcionan, es responsabilidad mía que firmé el acta de recepción y que acepté esos elementos. No es responsabilidad del pobre chico que está en la oficina escribiendo el expediente y que es auxiliar. Cada uno en su lugar asume las responsabilidades que le tocan. ¿Cómo adjudico una compra? Siempre adjudico por la oferta más conveniente. Fíjense. Precio más conveniente para el contratante, teniendo en cuenta precio, calidad, idoneidad del oferente. Si a mismo precio, a mismo elemento, puedo optar por la empresa más idónea. Disculpe, ¿Cómo? Profesora. Sí, Disculpe. te escucho. Quería dar un ejemplo. Una vez tuve un problema, me acuerdo que recepcionamos... No, perdón.
No, es el micrófono. El micrófono. Sí. Perdón. Una vez habíamos Ahí está. recepcionado una compra de papel Ajá. y después con el uso se fue. Nosotros nos dieron la lista, nosotros controlamos qué cantidad había y después se dejó en el depósito y nosotros teníamos que distribuir cuando nos piden. Fue un problema de que la cantidad de resmas que hubo se distribuyó de otra forma que no era la establecida y la culpa la teníamos nosotros que no teníamos nada que ver. Y entonces cuando viene el ingreso de la cantidad, nos quisieron apercibir a nosotros que éramos los culpables de haber dado resmas que faltaban o que estaban. Y era que en un departamento las resmas se habían pedido y se habían ido ya directamente a ese departamento. Pero ante todo eso, nosotros éramos los responsables. Y ahora cuando usted dice cada uno, cada jefe controlador, el que firma... Pero son dos cosas distintas. Son los que... No, son dos cosas distintas porque compra tiene que controlar qué es lo que llega y mantenimiento en Paraná controla la distribución de los materiales. Si ustedes no llevan un control de qué es lo que se sacó, es responsabilidad de mantenimiento. No, pero nosotros teníamos el control. Bueno. El tema era que había una capacidad de boleta, que había unas resmas que no las teníamos nosotros y eran las faltantes, pero esas faltantes estaban en la boleta que se habían entregado. Claro, pero cuando llegó todo, llegó a mantenimiento. Cuando llega todo, no llegó eso a mantenimiento, llegó sí, después. Se distribuyó enseguida. Yo recibí el papel, me acuerdo, y yo lo guardé. Yo hice una foto. ¿Y lo controlaron? Sí, lo controlamos porque se cambió. Y ahí teníamos el problema porque justo me lo querían hacer a mí al apercibimiento. A mí, a mi jefe. Y cuando yo presenté el papel, ya cambió la cosa. Fíjense acá cómo empiezan a jugar estas cuestiones de qué le toca hacer a cada uno. El departamento de compras debe garantizar que cada persona que solicitó un elemento lo reciba. Si cuando llegan los elementos a mi facultad, yo, que soy el jefe de compras, no puedo entregarlos inmediatamente al solicitante, soy responsable de asegurar que queden guardados en un lugar seguro. Y yo soy el responsable de que cada persona reciba lo que pidió. A ver, por un lado está el expediente, la tramitación del expediente de compras, que de alguna manera finaliza cuando firmo el acta de recepción, y ese acta de recepción va a la oficina de patrimonio o a la oficina de altas en almacenes, en el caso de que las facultades lo tengan. En Santa Fe no tenemos depósito de materiales. Entonces llega la compra de librería, que es gigante, 30 resmas de papel para el decanato, 25 para concursos, 34 para el departamento de eléctrica. Al día siguiente repartimos todo. ¿Está bien? El concepto de alta en almacenes, que conocen perfectamente las personas que trabajan en patrimonio, es solo un concepto formal y técnico de la oficina de patrimonio. En la práctica no existen los almacenes. ¿Por qué? Porque teníamos problemas como estos que están relatando desde Paraná. ¿Quién es el responsable una vez que yo compré la cantidad de tornillos y de focos y de tubos fluorescentes y los rollos de cable y fueron a parar el depósito de mantenimiento? Si cuando luego quien los pidió los va a retirar y no están. Yo no sé cómo funcionan sus facultades, la verdad es que en Santa Fe eso nos causaba muchos problemas y les diría que hace como 15 años mínimo optamos por esto de que los bienes llegan
y se reparten. Porque la responsabilidad del jefe de compras, de la gente que trabaja en la oficina de compras, es que las personas que solicitaron los elementos los reciban. No puedo zafar de esa responsabilidad. La persona que está en compras debe saber cuándo llegaron los bienes, quién los recibió, quién los almacenó, quién los resguardó, quién los repartió y quién los recibió. Tu responsabilidad queda salvada cuando a vos, la persona que te solicitó el papel, te firmó que los recibió. Mientras tanto, el descuido, la mala praxis, digamos, es responsabilidad del agente que está en el departamento de compras. No sé si les quedó claro. Perfecto. No sabía cómo era esta ley, pero sí entendí que era responsabilidad de compra. El tema es que por ahí... Profesora, pero sí. En el caso de que se compre para que se tenga en stock, no es no que había materiales para personas en particular. Se compra en stock y una vez que termina la compra se distribuye por otro departamento. La responsabilidad de compras en ese caso terminaría cuando estos elementos que son para stock entran en almacenes, con la recepción del jefe de almacén o del jefe de depósito. Claro. ¿Sí? A partir de ese momento, el responsable de hacer la distribución o de la gestión genuina de esos elementos es el jefe de depósito o el encargado del depósito. Ese es el caso. Ahí... El tema es que nosotros no somos depósito de palabra. O sea, somos mantenimiento, pero ahí va todo. Pero eso no es librería, así, no. Claro, la escritura está organizada. El tema es cuando viene uno y te pide una Yo cosa. Lo que te estoy diciendo es, como vos planteás el caso, le estás echando la culpa a la administración. En ese caso sí. Pero como nos manejamos nosotros acá, se compra por stock. No, pero el stock o no. Después de eso sí se hizo con el papelito y creo que ahí anduvimos mucho mejor, porque en realidad quien desvía la devolución de material es el que tiene el original. Entonces cuando entra a depósito esa cantidad nunca entró y entonces a partir de ahí la responsabilidad sí es de la distribución de las cosas, es el personal que está en el almacén. Chicos. Pero no, porque por eso está bueno. A ver, pero está bueno por eso está bueno esto de que ir enterándose de estas cosas les vaya permitiendo quizás mejorar los procedimientos en sus facultades, ¿sí? A veces tenemos la idea de que un papel molesta, y es verdad. Muchas veces los papeles molestan, muchas veces amontonar papeles, permisos, firmas, es todo un tema. Pero siempre, como vieja administrativa se los digo, es preferible una firma más y la tranquilidad de dónde están las cosas y de quién recibió las cosas y de quién se hace cargo de los elementos. Aunque yo sé perfectamente que hay algunos estamentos en la facultad, porque a nosotros nos pasa, a los cuales la parte administrativa o la parte de mantenimiento no les importa. No importa. Somos todos parte, somos todas pequeñas piezas que permiten que la institución funcione. Entonces, yo prefiero demorar un día la entrega y que cuando entregue un elemento o un bien, tenga la firma, la recepción, el mail, el WhatsApp, cualquier cosa que yo pueda guardar como constancia de que lo entregué. Ahí está lo creativo de las personas, no pegotearse a viejos procedimientos,
crear procedimientos, adecuar procedimientos que nos permitan trabajar mejor. Y ese trabajar mejor no es el mismo en Paraná que en Santa Fe, no es lo mismo en Córdoba que en Reconquista. Quizás hay cosas que haya que cambiar y hay que sentarse, hay que dialogar, hay que mirar la normativa y empezar a cambiar. Ustedes en toda esta tecnicatura tienen un montón de materias que le hablan de normativa. Aprovechen el conocimiento y a partir del conocimiento generen cambios que mejoren la manera de trabajar. Es increíble cómo, al mejorar la manera de trabajar, paulatinamente mejoran los vínculos, paulatinamente mejoran las relaciones, paulatinamente se van cayendo estos compartimientos tan estancos que a veces tenemos. Aprovechen esta instancia. Sus autoridades, sus decanos, en el momento que dijeron que sí a esta propuesta de capacitación para ustedes, les estaban abriendo la puerta para generar estos cambios y está en ustedes poder aprovecharlos. Solo ustedes pueden cambiar y mejorar. Y esto que es una pavada, que casi se comen un apercibimiento por 20 resmas de papel, no sé por cuántos, y que generó enojo, conflicto, disturbio, y esas olas del conflicto se notan hasta ahora. No sé cuándo fue ese problema que tuvieron, pero fíjense que algún tiempo después, ¿cuándo fue? 2 años. Bueno, 2 años después todavía está la marca en algún lugar y el descontento. Si ustedes logran establecer procedimientos de trabajo que les den tranquilidad, esto desaparece. Escuchen a los viejos en esto. Yo no les puedo ver la cara. No sé si son viejitos o no como yo, pero la realidad es que cuando llegamos a viejos administrativos, empezamos a priorizar la tranquilidad que el tener razón. Empezamos a priorizar esto de que necesito que los procedimientos se estandaricen, que todo circule en armonía, que todo circule bien, porque necesito trabajar en tranquilidad y en confianza. A ver, no soy tan ingenua, sé que hay espacios donde eso se complica, pero hay que ponerle pilas a la transparencia. Y en esto de las compras y de los bienes es más necesario que en muchos otros estamentos, que en muchos otros lugares. Siempre tratamos de comprar a menor precio. ¿Está bien? Sobre todo, fíjense, en estos servicios o en estos bienes que son estándares o comunes. Obviamente que si estamos comprando equipamiento de laboratorio muy específico, quizás el de menor precio no nos sirva, pero ahí también es responsabilidad de la persona, del jefe de laboratorio, del jefe del departamento docente que corresponda, decir, ¿por qué no quiere ese? ¿Por qué va a comprar uno que sea un poquito más caro? Todo el procedimiento de una compra está siempre disponible para que cualquier persona interesada pueda mirarlo. La oficina de compras y contrataciones no es dueña de los expedientes, es responsable de tramitarlos. Toda persona que acredite fehacientemente algún interés puede, en cualquier momento del trámite, acercarse, y acá dice tomar vista, acercarse y mirar el expediente. No puede llevárselo. Por eso es bueno que en la oficina de compras haya un pequeño espacio siempre para que quien quiera venir a leer un pliego con detalle, a hacer una consulta, a mirar el expediente, tenga un espacio donde hacerlo tranquilo. Hay un solo momento en el cual el expediente no se muestra, que es cuando estamos evaluando las ofertas, porque ahí es responsabilidad nuestra. Entre nosotros y los responsables técnicos tenemos que hacer ese trabajo.
evaluar el cuadro comparativo de precios, evaluar las diferencias técnicas, las diferencias administrativas entre los bienes ofrecidos, es tarea nuestra. Nadie puede hacerlo por nosotros, nadie debe intervenir. Esa es la única etapa en la cual no permitimos que miren el expediente. Una vez que resolvimos a quién comprar, que lo acordamos con todos, sí, vuelve a estar a la vista de todo el mundo. En esta etapa es el único momento en el cual de alguna manera el expediente permanece cerrado hasta que la comisión evaluadora de las ofertas resuelva. Y fíjense, si nos negamos sin motivo a mostrar un expediente, estamos cometiendo falta grave. Y es importante que lo sepamos, porque a veces nosotros creemos que por este celo administrativo que tenemos a nuestras funciones, podemos guardarnos cosas para nosotros y luego nos salta una impugnación, viene un proveedor a protestar y nos genera toda una historia. El hecho de que un proveedor o de que una persona o una empresa que podría realizar una oferta se vaya sin poder ver el expediente es causal de impugnación. Y si un expediente, un procedimiento de compras es impugnado, hay que empezar de nuevo. Y eso lleva un tiempo para poder empezar de nuevo, porque hay que hacer todos los actos administrativos que nos permitan declararlo desierto, que lo permitan suspenderlo, que nos permitan luego que nos autoricen volver a encararlo y vuelven a correr todos los plazos. Eso es más complicado que permitir que el expediente esté siempre visible y transparente, porque en ese caso los plazos no se interrumpen. ¿Cuándo se perfecciona un contrato? ¿Cuándo la compra queda en firme? Cuando emito la orden de provisión, la orden de compra, o cuando firmo el contrato. ¿Está bien? Si estoy comprando bienes, en el momento que emito las órdenes de provisión, está perfeccionado, no cambio más. Ya decidí, ya la persona sabe que me tiene que vender. En el caso de un contrato de obra pública, de un contrato, por mantenimiento de los ascensores, por mantenimiento de las fotocopiadoras, no sé qué contratos de servicios ustedes hacen, en el momento que se firma el contrato queda perfeccionado el acto, queda firme el compromiso. De la mano de esto viene este otro párrafo. Solo podemos dejar sin efecto un procedimiento de contratación. ¿Hasta cuándo? Hasta antes de firmar y de entregar la orden de compra. Una vez que el proveedor ya está en conocimiento de la orden de compra o del contrato que vino a firmar el contrato, ya no puedo dar marcha atrás. ¿Está bien? Ni siquiera un acto administrativo me lo permite. Obvio, si después el proveedor no puede entregar, hay otros procedimientos en otra instancia del expediente que me permiten rever. Pero hasta la entrega de la orden de provisión es como que todavía está todo medio en el aire, todavía puedo modificar o puedo echarme atrás. Una vez que las órdenes de provisión están en la calle, como decimos nosotros, no podemos cambiar nada. Una vez que está comprometido el proveedor a entregar y nosotros comprometidos a recibir. ¿Quién controla todo esto? La Oficina Nacional de Contrataciones. La gente que está en compras conoce como la ONC. ¿Sí? La Oficina Nacional de Contrataciones controla y los departamentos de compras y contrataciones de cada entidad son las unidades operativas. ¿Quiénes son? El jefe de compras, el auxiliar de compras, en las facultades más chicas, quizás compras trabaje junto con contable, quizás compras trabaje junto con patrimonio, no lo sé. Pero siempre hay un lugar en cada institución, una persona, una oficina, donde se gestionan todas las compras y contrataciones de esa institución. La ONC controla y los agentes, los funcionarios públicos, ejecutan o gestionan.
Voy muy rápido, los maté con un montón de cuestiones técnicas aburridas. ¿Quieren que paremos un ratito o seguimos? Bueno, nos vamos a ir al detalle. Fíjense, estos son los distintos tipos de procedimientos, los distintos tipos de expedientes de compras que podríamos sustanciar en nuestra facultad. La contratación directa, que es como la base, que es como la que más usamos, la más fácil, la más corta, la que requiere menos días de publicación, la que no lleva tanto tiempo en sustentarse, quizás desde el momento que nos piden un bien hasta que lo estamos entregando, si somos realmente responsables en llevar adelante una contratación directa, capaz que en 40 días podemos estar terminándola. ¿Sí? Todas las otras son instancias que llevan un poco más de tiempo. Y el nivel de complejidad aumenta hacia arriba. Es más simple una contratación directa, aunque no es tan directa tampoco. El nombre no condice tanto con la realidad, tiene toda una serie de pasos, no es que yo directamente vaya y compre a un proveedor, tiene una serie de pasos, pero es bastante más abreviada que la licitación privada o abreviada. Esta es un poco más simple que la subasta pública, que casi que no se hace, porque esta sería en el caso de que nosotros podríamos vender bienes que en este momento no podemos hacer, y obviamente la licitación privada o abreviada es más simple que la licitación o concurso público. ¿En qué me baso para elegir un método u otro, un procedimiento u otro? En la cantidad de dinero involucrada. ¿Sí? Me vuelvo para atrás porque ese es muy de la licitación pública. Siempre que vaya a comprar elementos estándares o comunes que estén por debajo del 1.300.000, creo que está ahora el límite, después lo vamos a ver bien, uso el procedimiento de contratación directa. Entre 1,5 millones, entre 1.300.000 y 3 millones necesito hacer un procedimiento de licitación privada, y para montos mayores a 3 millones o para obra pública siempre tengo que hacer una licitación pública. ¿Sí? Son nombres que ahora vamos a ir viendo qué diferencias hay entre uno u el otro. Fíjense, en el caso de una licitación pública, que es la más complicada de todas, que es la que usamos para la obra pública, acá en Santa Fe solo la usamos para la obra pública, porque por los montos que solemos comprar, a lo sumo llegamos a una privada cuando podemos comprar muchos elementos de informática o de laboratorio, en las épocas en las cuales hay buen presupuesto. Este año calculo que no vamos a hacer ninguna licitación privada, que nos vamos a quedar todas con compras directas, con contrataciones directas. La pública tiene como principal característica esto de que se hacen tantas publicaciones y tantas invitaciones que nunca podemos determinar con anticipación cuántos oferentes vamos a tener. Es como que es la más abierta de todas. Publicamos una obra pública, una licitación pública, y como se publica en el Boletín Oficial de la Nación, en el Boletín Oficial de la Provincia, en los diarios de mayor tirada en la capital, en los diarios de mayor tirada en las ciudades más importantes de la región, en los colegios, en las asociaciones de comerciantes,
en los colegios de profesionales cuando se trata de servicios. Entonces, esa compra, esa licitación está tan en el aire, está tan expuesta, que podríamos llegar a tener una cantidad indeterminada de posibles oferentes. Ahí hay que tener una cierta estructura para manejar ese expediente, ¿está? Porque se estiran los plazos, porque se aumenta la cantidad de documentación que se les pide a los proveedores al momento de presentarse. Un ejemplo, para una contratación directa común, con un certificado fiscal para contratar alcanza. Para una licitación pública necesitan traerme hasta los 3 últimos estados contables para certificar su capacidad financiera, porque obvio, los montos que vamos a mover son muy altos. Y fíjense la diferencia entre una licitación y un concurso. En la licitación pública siempre lo más importante es la plata. En el caso de un concurso público, que es solo un cambio de nombre, en la práctica la sustanciación es igual. En el caso de un concurso público, o elegiríamos un concurso público, en el caso de que lo más importante no sea el dinero, sino las condiciones técnicas, científicas, artísticas o lo que fuera de los elementos que vamos a comprar o de las empresas que vamos a evaluar o que vamos a invitar. Nosotros, desde nuestro lugar, siempre que hemos necesitado llegar a este procedimiento en el caso de la obra pública, hicimos licitaciones públicas, nunca concursos, ¿está bien? ¿Por qué? Porque las obras que hemos hecho son obras edilicias. Quizás sería distinto si tendríamos que hacer una obra de un hospital, se me ocurre, donde la parte técnica es muy importante. Para nosotros un edificio no deja de ser una construcción donde luego vamos mejorando y vamos haciendo lo que necesitamos adentro, pero siempre utilizamos el procedimiento de licitación pública. Se me ocurre que quizás en el caso de que en algún momento tengamos un gran presupuesto, una gran posibilidad de comprar elementos técnicos, podamos caer en un concurso. Ojalá. La subasta pública. Por ejemplo, el Teatro Colón, que se hizo, que es una licitación artística, ahí sí entraría como concurso. Volveme a decir, por favor, que salió con mucho eco. Sí, por ejemplo, el Teatro Colón, cuando se licitó, sí, era un concurso artístico y técnico. Era un concurso. Y se justifica que así lo sea. Sí, porque, claro, es patrimonio histórico, porque todo lo artístico tiene un valor en sí mismo, más allá de lo económico. Entonces, los pliegos de bases y condiciones y los requerimientos hacia las empresas, hacia los proveedores, sin ninguna duda son específicos y van más allá del presupuesto. Aunque la parte económica sea un condicionante, no es la principal, ¿sí? ¿Para qué se usaría una subasta pública? Para comprar bienes muebles, inmuebles o semovientes, pero fíjense, incluyendo dentro de estos los objetos de arte, de interés histórico, que estén aquí o en el extranjero. Si nosotros fuéramos a comprar para nuestra facultad un elemento que es considerado patrimonio histórico, porque de repente, a ver, qué sé yo, el sable que usó San Martín en la conquista del desierto, en el cruce de la cordillera, que no sé por qué fue a parar a España, ahí podría ser una subasta.
pero no la voy a hacer yo, la va a hacer un museo para el cual estos elementos sean realmente importantes y fundantes. Nosotros no tenemos este tipo de aplicaciones en cuanto a lo administrativo. Y obviamente que no podemos vender hoy bienes que sean propiedad del Estado. Entonces, no la usamos. ¿Cuándo hacemos una licitación o un concurso privado? Fíjense, cuando el llamado a licitación esté orientado solo a las personas que estén en el registro de proveedores del Estado. OJ, cualquier empresa que esté inscrita en el Registro Nacional de Proveedores del Estado, la invitemos o no, se puede presentar con su oferta en el momento del acto de apertura. ¿Está bien? Nosotros invitamos a las 3 librerías de Santa Fe, pero si se presenta una librería de Rosario, yo estoy obligada a abrir el sobre de ofertas y a evaluar su oferta en igualdad de condiciones con las que yo invité. Serán consideradas las ofertas de quienes no hubieran sido invitados. Fíjense, aquí yo reduzco la cantidad de oferentes, pongo una traba, tienen que estar inscritos en el registro. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué el Estado hace esto? En un Estado proteccionista como el que teníamos antes, el Registro de Proveedores del Estado, el CIPRO y todas estas instancias de la Oficina Nacional de Contrataciones estaban orientadas a beneficiar y a propiciar que los proveedores del Estado sean empresas argentinas. O sea, la idea es beneficiar el comercio interior, ¿sí? Evitar las importaciones, al menos en las compras del Estado. Eso tiene cosas buenas y cosas malas. A veces nosotros decimos tenemos que comprar computadoras y como los montos no son tan grandes, tenemos que caer a una licitación privada o a una compra directa donde tenemos que exigir la inscripción en el registro de proveedores del Estado. Y tenemos esta cuestión de que las cosas argentinas no son las mejores. Toda esta movida en la Patagonia, en Tierra del Fuego, con estas grandes fábricas, con estas grandes empresas que producen computadoras, aires acondicionados, obvio que con esto se ven beneficiados. Entonces nosotros tenemos que ser capaces también de cambiar la mirada. No solo el aire acondicionado que fabrican, qué sé yo dónde, en Estados Unidos, es bueno. Tenemos que adecuarnos y hacer el esfuerzo de pegotearnos a las políticas públicas de beneficiar las empresas del país. Y las contrataciones directas, que pese a lo que dice el decreto, son las que más usamos. ¿Por qué digo pese a lo que dice el decreto? Porque el decreto dice que hacemos una contratación directa solo cuando no fuese posible aplicar otro procedimiento. En la práctica, como nuestras capacidades financieras son muy reducidas, siempre terminamos usando este procedimiento, ¿sí? ¿Cuándo se usa? Cuando no podemos aplicar otro, cuando la adquisición de determinados elementos tengan un único proveedor, ahí sería la manera más fácil de comprar, porque como se publica menos, son menos las empresas que se enteran, son menos los que se presentan, y podría ser que se utilicen cuando compremos elementos que solo produce una empresa, o cuando contratemos servicios para los cuales solo existe un profesional, ¿sí?
Hay una sola persona en Santa Fe que conoce el idioma indonesio, entonces solo puedo contratarlo a él para que me traduzca un paper. Ahí estaría justificada según el decreto. La verdad es que para nosotros la justificación es solo económica, en el 90% de los casos. Es muy raro que utilicemos una contratación directa por cuestiones técnicas. Podría ser que caigamos en una compra directa cuando se nos fracasen las licitaciones previas, por urgencia, siempre con un acto administrativo. ¿Se acuerdan que les dije que la tramitación de una contratación directa nos puede llevar 40 días? Quizás la de una obra pública nos lleve 90. Entonces, con un decreto de necesidad y urgencia, quizás, no es ese el nombre, ¿no? Podríamos de alguna manera achicar los plazos, pese a que el monto sea muy grande, utilizando este procedimiento. Y para aquellas instituciones que son súper ultra secretas, cuando se trate de cuestiones de seguridad nacional. Y fíjense, siguen apareciendo instancias en las cuales podríamos usarla para la reparación de materiales, de equipamiento, cuando tenemos que reparar un vehículo que necesitan bajar el motor, controlar antes de pasarnos un presupuesto, que no se lo podemos llevar a 150 mecánicos. Con que lo miren 2 o 3 es suficiente, y tener 2 o 3 presupuestos, 3, y comprarle al más barato. Y siempre se utiliza este procedimiento cuando los contratos se celebran entre distintos estamentos del Estado, entre distintas instituciones estatales. Siempre que las universidades, acuérdense que las universidades tenemos esta característica de ser entes autárquicos. Somos del Estado, pero tenemos capacidad para gestionar nuestros recursos individualmente, independientemente. Entonces, si nosotros contratamos con el Estado también, y obviamente cuando aparezca esto del Ministerio del Desarrollo Social en cuanto a actividades que tengan que ver con el asistencialismo. Nosotros en el momento que tuvimos estos episodios de inundaciones tan grandes y que tuvimos que usar la estructura y el edificio del estadio y de algunas aulas para alojar familias que fueron sacadas de sus viviendas porque estaban inundados, hemos tenido que hacer compras que eran elementos raros para nosotros, salir a comprar comida, salir a comprar textiles, sábanas, cobijas, todas esas cosas no podíamos hacerla por nuestras maneras normales de comprar. Entonces, bueno, con estos informes del Ministerio de Desarrollo Social, donde se justifique por asistencia a las personas más necesitadas, también, aunque los montos sean muy importantes, podríamos usar este procedimiento que es un poco más abreviado. ¿Quiénes están habilitados para contratar con el Estado? Todas las personas físicas o jurídicas que tengan capacidad para obligarse, mayores de 18 años, residentes del país, y obviamente que en este caso de las empresas que estén incorporadas al registro de proveedores del Estado. Y acá es importante que ustedes tengan en cuenta, los que trabajan en compras, que esta inscripción debemos solicitarla sin duda, pero aunque el proveedor no esté inscripto, puede presentar ofertas. Lo que no podríamos es empezar a evaluarla. O sea, hay una ventana de tiempo en el cual el proveedor puede gestionar su inscripción si está interesado en vendernos. La inscripción hoy lleva 72 horas, de manera que si una empresa lee en el boletín oficial que tenemos
un expediente de compras de elementos de su rubro, presenta las ofertas y en el interín gestiona su inscripción. Nosotros debemos recibir esas ofertas, aunque no podríamos adjudicarle hasta que no nos muestre, hasta que no sea fehaciente su inscripción. ¿Quiénes no pueden? Obvio, los que no han cumplido actos licitatorios previos y que tengan alguna sanción vigente. Nosotros no podemos contratarnos a nosotros mismos. Yo, Nancy, tengo una consultora de informática en mi casa. Bueno, pues yo no puedo venir a ofrecer mis servicios y a presentarme en una licitación de la facultad. ¿Sí? La ley me lo prohíbe. Yo no puedo contratar a un agente o a un funcionario, del Estado. Obviamente que tampoco puedo contratar con una persona que dice tienen una participación suficiente para formar voluntad social. No puedo contratar ni a un ministro, ni podría contratar, seamos groseros, no la puedo traer a la Madre Teresa y pagarle con platas del Estado, ¿está bien? ¿Quién tiene la capacidad de generar voluntad social, de mover masas de personas, de cambiar la manera de pensar de las personas? No puede ser contratada por el Estado por esta cuestión de la transparencia y la simpleza. Y obviamente que ninguna persona que haya sido condenada por dolo, por fraude, puede ser contratada, y fíjense esto, por un lapso del doble al de su condena. No importa que ya haya cumplido la condena, si esa persona todavía no cumplió el doble del lapso, no puede contratar. No puedo contratar con personas que se encuentren procesadas por delitos contra la propiedad. Y fíjense esto de los delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción. Nosotros no solemos ni siquiera mirar estas historias, pero es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque si nosotros, por no saber, por no investigar, por no mirar con criterio, terminamos contratando a una persona que está inhabilitada, todo el trámite licitatorio es impugnable, es inválido, obvio, si alguien se da cuenta y lo impugna. Si nos equivocamos, los errores se pueden subsanar. Si lo hacemos sabiendo y conociendo que estamos haciendo las cosas mal, deberemos pagar las consecuencias de nuestros actos, como corresponde. Otra instancia de personas no habilitadas son las que no hubieran cumplido sus obligaciones. Nosotros, obligaciones... Sí, dale, te escucho. Ahí cuando se menciona a las personas que se encontraban procesadas por delitos contra la propiedad o administración pública, supongamos que en una contratación la persona no dice que tuvo un problema, un delito, tampoco la facultad lo investiga, gana la licitación. Sí. Y después comete algún error, supongamos que sea una licitación por una ampliación de un laboratorio, comete algún error físico en lo que va a la ampliación y se la investiga en ese momento y ahí se dan cuenta de que esta persona ya había tenido un problema anterior. La obra ya está hecha. ¿Quién corre con el cargo de culpa ahí? Siempre el cargo de la culpa la tiene el que firmó el contrato. O sea, la institución. Obvio, porque vos tenés que conocer la situación de las personas. A ver, para que una persona pueda inscribirse en el CIPRO, en el Registro de Proveedores del Estado, el primer filtro son todas estas incapacidades o todas estas inhabilidades para contratar.
Si la persona tiene formalizada su inscripción en el registro de contratación, en el registro de proveedores del Estado, vos no necesitás venir a mirar estas cosas, ¿está bien? Entonces, fíjate cómo cumplir con lo anterior de exigir la inscripción te libera de tener que mirar en detalle cada una de estas instancias. Y la inscripción en el caso, porque la inscripción se revalida año a año, ¿no? Año a año. En el caso de que haya alguna de estos problemas, en el caso de que las personas tengan algún tipo de proceso, algún tipo de condena, la habilitación se hace por plazos menores. ¿Está bien? Es como el carnet de conducir. Automáticamente cae. Si vos pedís la inscripción en el registro de proveedores del Estado, no deberías preocuparte por estas cosas. Porque si ¿Quién me está hablando por ahí que no escucho? Porque si la inscripción es válida y fue aceptada por la Oficina Nacional de Contrataciones, la Oficina Nacional de Contrataciones tiene una jerarquía superior a la mía y el cargo es de ella. O sea, a ver, si tengo que poner la culpa, la voy a poner en la ONC y no en la facultad. Hay alguien que tiene un micrófono abierto y que no sé si quiere hablarme o si solo están hablando entre ustedes. No, el micrófono es nuestro, profe, que le estamos consultando. Bien, bueno. ¿Les queda claro? Yo la pregunta iba pongo un ejemplo, en una licitación pública de la provincia, se hace una refacción de un laboratorio del hospital de acá de Resistencia, y la empresa que entra era proveedora del Estado, pero había tenido un problema en lo que era el transcurso del año de gestión de que le habían dado el certificado. O sea, dentro del año había tenido un problema. Gana la licitación, se hace la licitación, después hay una pérdida de gas y hay una explosión dentro del laboratorio. ¡Qué horror! Y automáticamente la ponen como responsable a la persona que hizo la contratación. No, si tiene la habilitación de la Oficina Nacional de Contrataciones, la culpa no la tiene el que contrató, porque no hay manera de conocer. Para eso está el registro de proveedores del Estado. Claro, por Cada eso. asume su parte. El tema es que la mayoría de las veces, entre que ocurre el hecho y que se informa y se da la baja como proveedor del Estado, esa empresa sigue presentándose para diversas licitaciones. Obvio. Y aunque quede feo decirlo, está en su derecho de hacerlo. Porque si el Estado es lento, la empresa es una entidad privada que vive solo porque tiene contratos. Y su único objetivo es ganar dinero. Entonces, mientras pueda y mientras le permitamos contratar, va a contratar con el Estado. Si el Estado es lento, que es lo que suele suceder cada vez menos, estos trámites, yo no sé si ustedes tienen posibilidad de trabajar con la página de la AFIP, por ejemplo, cuando entramos a ver esto de las facturas a los proveedores, de ver si tienen la CAE, la CAI habilitada, estas historias. Ahora todo está muy expuesto, toda la información está como muy interrelacionada entre los distintos portales, entre los distintos institutos, entre las distintas oficinas públicas. Entonces, una persona que no cumple con sus obligaciones tributarias y previsionales no tiene capacidad de facturar. Y si no puede facturar, porque la AFIP no se lo permite, tampoco le permite emitir una oferta, no va a poder presentarte la oferta, porque desde la página de la AFIP se le cae el certificado fiscal para contratar. Entonces ahora estamos bastante más cubiertos que antes con todo este tema. En el 2001 era un problema conocer el estado
real, la situación real de los proveedores. Ahora cada vez está todo más expuesto. Si vos entrás con el número de la CUIT de una empresa a la página de la AFIP y te aparece una letra en rojo, mi recomendación, no lo invites. Mi recomendación, no le adjudiques nada, no te compliques. En este caso es más fácil pedir permiso que perdón. ¿Viste que los chicos te dicen es más fácil pedir perdón que pedir permiso? No, acá no. Acá es menos engorroso cuidarse que después tener que justificar por qué hicimos algunas cosas o por qué contratamos con una persona. Si hay un mínimo de cuidado en la facultad, mínimo, miren lo que les estoy diciendo, si cuando te presentan la oferta, vos entrás un poquito a la página de la AFIP, entrás a Argentina Compra y pedís los informes básicos, estás cubierto, porque está todo hoy muy expuesto, sobre todo con las empresas que tributariamente deben estar digitalizadas, que ahora ya ahora un monotributista emite facturas electrónicas. Entonces no hay muchas posibilidades de estar afuera de la norma. No obstante, ese pequeño cuidado, esos cuidados de mínima, hay que tenerlos. Y fíjense que como última instancia dice personas físicas o jurídicas que no hubieran cumplido con las rendiciones de cuenta. Esto en realidad, para nosotros, el tema de las rendiciones de cuenta no funciona porque prácticamente no contratamos con otras empresas del Estado. A ver, ¿en qué nos juega a nosotros esto? Nos juega al revés. A nosotros no nos podrían contratar como proveedores de servicio si no presentamos las rendiciones de cuentas correspondientes. Vieron que la SPU, algunos ministerios que hacen alguna suerte de financiamiento de proyectos piden rendiciones de cuentas mediante determinada reglamentación. Si no cumplimos es como que quedamos marcados y no podemos ser contratados. Pero no nos jugaría en el caso de querer contratar nosotros. Acá ya cambiamos de decreto, fíjense, este es más nuevo, tiene algunos detalles que el anterior no contenía. Todos los plazos se computan en días hábiles administrativos. ¿Cómo estamos de hora? Porque yo me perdí con la hora. Ya estamos y yo no les di recreo. Bueno, escúchenme. A esto le falta un pedacito todavía. Yo les voy a proponer, se lo voy a subir al campus, a esta presentación. Igual sigue siendo básico como esto que estuvimos viendo. Traten de leerlo. Si les queda alguna duda, lo vemos la semana que viene. Y si no, la semana que viene avanzamos, porque me interesa que puedan ver un poquitito todo el tema de cómo se liquidan los viáticos, las comisiones de servicios, los servicios públicos, ver un poquitito la estructura de la Secretaría Administrativa en las facultades para que cada uno sepa dónde está parado. ¿Les incomoda que yo se lo suba al campus y lo tengan que terminar de leer solos? Sí, puede ser. Escuche, profe, ¿tenemos con usted el jueves? ¿O el martes? Nosotros nos vemos el martes recién. Y Bien. ya es la última clase. Mi idea es así. El martes que viene, si ustedes terminan de leer esta parte de compras, el martes que viene vemos viáticos y servicios públicos y establecemos fecha para el final. El examen va a ser un simple cuestionario con múltiples choice que lo van a hacer en el campus, que tiene corrección automática, no van a hacer muchas preguntas. Tomamos este taller como de conocimiento general, de manera que van a tener media hora para resolverlo, van a tener 3 posibilidades si quieren mejorar la nota, y bueno, vamos a establecer un desde hasta para que lo puedan
resolver tranquilos en sus hogares, en sus oficinas, y cualquier cosa me consultan. Pero bueno, nos queda una sola clase, así que no podemos avanzar mucho más. ¿Cuento con ustedes para que terminen de revisar este tema? Sí, no hay problema. Bueno, yo se los voy a subir durante la tarde y Dios mediante nos vemos el martes que viene. Buena semana para todos ustedes. Igualmente, profesora, el martes.